Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan en este tiempo de servicio al Señor y damos un aplauso a todos ellos los que se están uniendo con nosotros. Declaramos la bendición de Dios sobre sus vidas y proclamamos que este tiempo será un tiempo de gran bendición para todos. Amén. Saluda a su hermano que tiene ahí al lado, dale la bienvenida. Dígale que bueno que estemos hoy en este lugar adorando y glorificando el nombre del Señor. Bueno, como siempre lo diré, es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. ¿Y qué es el tema que estamos hablando desde hace días? Los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? La manifestación de los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios nos encontramos con un texto bíblico que nos habla de lo que somos cada uno de nosotros y la importancia de que nosotros lo veamos como algo que nos compete. Nos debe interesar este tema y ojalá que en todo este tiempo que se ha estado hablando ya estemos siendo muy movidos e inquietados a profundizar un poco más sobre el tema. En 1 Corintios 12, versículo 12 al 14, tengo la nueva traducción viviente. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero lea conmigo, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Entonces todos somos ¿qué? Un cuerpo, ¿cierto? Todos somos cuerpo. Quiere decir que todos nosotros hacemos parte de ese cuerpo de Cristo y con una función específica y capacitados con dones y talentos y con ministerios puntuales y específicos para edificar la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, cuando pensamos esto, yo ayer contaba esta mañana que cuando estudiaba esto, aun cuando sabemos que Jesucristo es Dios hecho hombre, Jesucristo estaba de cierta manera limitado, pues no estaba su atributo de omnipresencia. Por eso es que el Señor Jesucristo solamente podía estar en ¿cuántos lugares a la misma vez? En un solo lugar, ¿cierto? Y aun cuando estuvo con mucha gente, porque eran multitudes que le seguían, recordemos cuando la multiplicación de los panes, se dice que estuvieron como 5,000, sin contar las mujeres que somos las que más abundamos, ¿cierto? Y los niños. Pero aún así el Señor podía ministrar, Él como Dios hombre, ¿cierto? Podía de manera limitada ministrar al tiempo a un grupo de personas. Pero cuando sabemos la manifestación y el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, entonces vemos cómo ya no es limitado, sino ya es de manera ¿qué? Ilimitada, ¿cierto? Ya Dios capacita a muchos discípulos, ¿cierto? Y es posible que el Señor Jesucristo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiesten en medio de cada persona que hacemos parte de la iglesia de Cristo de manera ilimitada. Por eso es que el Señor les dijo que podrían ir hasta el fin del mundo, ¿cierto? En Hechos 1:8 les dice, yo les he dado unas instrucciones muy puntuales que tienen que hacer porque yo debo partir, pero no las hagan nada hasta que ustedes realmente sean ¿qué? Capacitados, sean empoderados. Y por eso les dice, tienen que estar allí y en ese lugar, y ellos se quedan allí orando, buscando del Señor, y es como el derramamiento del Espíritu Santo viene y los capacita ahora sí para hacer la obra del ministerio al cual habían sido llamados. Y por eso es que cualquier persona que tenga el poder del Espíritu Santo puede ir a cualquier lugar del mundo, ¿cierto? El Señor dijo, ustedes serán mis testigos en Jerusalén. ¿Dónde más? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es de esa manera como el Señor Jesucristo, el ministerio del Señor Jesucristo es multiplicado muchas veces. Cristo por medio del Espíritu Santo puede manifestarse en cualquier parte de la tierra a través de
la iglesia. ¿A través de qué? ¿Y cómo nosotros nos movemos? ¿A través de qué? De los dones del Espíritu Santo. Todos nosotros hemos sido capacitados, por lo menos con un don. Tenemos ministerios, ¿cierto? Y tenemos talentos que también nos fueron dados cuando nosotros nacimos. Esos son regalos que el Padre nos dio a nosotros, todas las habilidades y capacidades que tenemos humanamente hablando. En 1 Corintios capítulo 12, el Señor nos exhorta que no debemos de ser ignorantes sobre el tema de los dones del Espíritu Santo. No los debemos desconocer. ¿Por qué no los debemos desconocer? Porque nos compete a cada uno. Ninguno de los que están en este lugar no es capacitado. Quiere decir que ninguno de nosotros tendremos excusa delante del Señor cuando nos llame para decir que no le pudimos servir porque no teníamos cómo o con qué. Lo tenemos absolutamente todo para hacerlo, ¿cierto? Somos capacitados con muchas cosas, además de los dones y los talentos. Entonces, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, lo confirma, que todos nosotros recibimos dones. Dice, cada uno, ¿cómo dice? Cada uno, quiere decir, cada uno de nosotros, cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo. ¿Qué es ministrar? Servir, ¿cierto? Servir. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Los dones son un regalo, es gracia de Dios. El Señor así le ha parecido usarnos a nosotros para poder ser extensivos. Por eso es que nosotros como iglesia estamos muy interesados, todos nosotros deberíamos estar muy interesados que cada uno de nosotros podamos descubrir el don, el talento o el ministerio que Dios nos ha dado para que así podamos crecer. ¿A quién le gustaría servir en la iglesia? Bueno, yo escucho a muchas personas, sobre todo a las personas que estuvieron ahora en el último encuentro, todos están con una pasión que quisieran servir ya, ¿cierto? Pero sabemos que esto es un proceso, ¿sí? Pero en la medida en que usted y yo nos dispongamos, Dios nos va a capacitar y nos va a usar. Y vamos a llegar tan lejos como usted y yo lo dispongamos. Dios no nos pone límites. Amén. Dios quiere darnos todas las cosas. Entonces, importante que nosotros ejerzamos los dones y los talentos y los ministerios para provecho, ¿sí? No es para nosotros, es para provecho y para bendecir a otras personas. Ninguno estamos exentos hoy de servir con responsabilidad, con pasión, con ahínco en el llamado que el Señor nos ha hecho. Romanos capítulo 12, versículo 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, deben usarse, ¿cierto? ¿Deben qué? Quiere decir que tienen que ponerse en qué? En acción. Ahí dice, deben usarse de acuerdo a su característica. Algunos todavía no lo creen. Algunos creen que esto es un llamado o es un privilegio de unos pocos. Como si creyeran que es una unción especial que tienen un grupo privilegiado de la iglesia. Pero hoy yo les digo, mis amados, nuestro Creador, nuestro eterno Padre, nuestro Dios, el arquitecto del cosmos, el creador del espacio, el tiempo y la materia, ha decidido habitar en su vida y habitar en mi vida. Y eso debe ser para nosotros un gran ¿qué? Privilegio y gozo. Pero cuando Él viene, Él nos capacita, Él habita en nosotros. El Evangelio dice que el Señor Jesucristo no estimó ser como uno de nosotros, que el Señor no quiso ni anheló habitar en grandes templos de mármol, de oro, de piedras preciosas, sino que Él escogió habitar en un templo que fuera de huesos, de carne, ¿cierto? De tendones, como usted y como yo. El Señor decidió
habitar en cada uno de nosotros. Y por eso es que cuando nosotros pensamos en esto, nos recordamos esa cita bíblica, 2 Corintios 4:7, que habla y compara al hombre como una vasija de barro. Y es eso lo que el Señor decidió, habitar en templos de barro, templos vivientes de barro. Tenemos, dice 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Cuando Pablo se refiere a nosotros como vasijas de barro, donde esconde o se deposita un valioso tesoro, que se refiere exactamente al Evangelio, ¿cierto? A la grandeza del Evangelio de Cristo y la gloria de Dios hecha evidente por medio de su Evangelio, entonces entendemos que no podemos de considerar que realmente somos unos grandes privilegiados. ¿Ustedes lo consideran así? Somos grandes privilegiados de portar la gloria de Dios. Y cuando yo leo este texto de 2 Corintios 4:7, no podemos dejar de imaginarnos una matera de barro, ¿cierto? Algunos saben que en mis estados a veces pongo mis maticas cuando están muy floreadas, cuando están muy bonitas, casi siempre pongo en mis estados. Pero también veo que cuando tenemos que viajar con mi esposo, tenemos que salir o algo, cuando llegamos las maticas están como, están todas tristes, están como marchitas, y entonces tengo que otra vez ponerme en la tarea, dedicarle tiempo, dedicarle cuidado, ¿cierto? Empezar otra vez a cuidarla, consentirla, hablarle, echarle la agüita, estar mirando si tiene piojitos, qué tiene, para estar atenta de su crecimiento de su crecimiento y que pueda seguir fructificando, seguir siendo muy, muy floridas. Entonces, cuando nosotros nos imaginamos de nuestra vida como vasijas de barro, imaginémonos una matera de barro donde Dios siembra una semilla, la semilla del Espíritu Santo. Nosotros somos esas vasijas de barro, y un día, cuando usted y yo decidimos por Cristo, el Señor lo que hizo fue eso, poner esa semilla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sido dado gratuitamente, no hemos tenido que hacer nada ni hacer méritos, ¿cierto? Unos más, unos menos, para que se nos dé una mayor unción o una menor unción. No, el Señor nos ha dado la misma semilla, la misma que le dio al apóstol Pablo, la misma que le dio a Pedro, la misma que le dio a Juan, la misma que le dio al pastor Billy Graham, a Kathryn Kuhlman, a cualquiera de estos hombres y mujeres que han sido usados en la historia. Es el mismo Señor Espíritu Santo el que está en su vida. ¿Y está en dónde? En mi vida. Amén. Entonces, no podemos de pronto decir, pero ¿por qué aquel sí, por qué yo no? ¿Cierto? Porque definitivamente, aunque la semilla sea la misma, el fruto que se obtiene de ella está determinada por la inversión que usted y yo hagamos a esa materita, ¿cierto? A esa semilla, que se trata de regarla, que se trata de cuidarla, que se trata de abonarla. La semilla en sí, que es el Espíritu Santo, tiene todo el potencial para desarrollarse en su vida y en mi vida, en la medida en que usted y yo dediquemos atención a esa semilla divina. Esa semilla divina, que es el Espíritu Santo, está allí dispuesta a que usted y yo le dediquemos ese tiempo, dispuesta a que determinemos su crecimiento en la medida en que usted y yo le dediquemos realmente ese tiempo a buscar la presencia de Dios en nuestra vida, y en la medida en que usted y yo fortalecemos nuestra relación con el Espíritu Santo, entonces viene la manifestación de los dones y la comunión con nuestro gran Dios. Amén. Entonces, lo que muchos no entienden es que aun cuando esta semilla es gratuita, también es algo que nos va a generar ¿un qué? Un precio, ¿cierto? Nos va a requerir que nosotros paguemos un precio. Eso implica pagar un precio. Recibir el Espíritu Santo es gracia, es un don inmerecido, es un regalo del Señor. Entonces, pero la manifestación de sus frutos es la recompensa de dedicarle tiempo, a invertir esfuerzo en cultivar una relación con Él. Por eso, mis amados, es que hoy hay personas que parecen jardines de primavera, ¿cierto? ¿Sí han visto
Esas materas que están rebosantes, que están muy coloridas, que están inclusive abundando en un olor muy grato en algunos lugares, ¿cierto? Así pasa con el que porta esa gloriosa presencia, esa fresca unción del Espíritu Santo. Es esa persona que invade el ambiente donde vaya del Espíritu Santo y fructifica y bendice a todos los que están en su entorno. Pero de igual manera, dígale a su vecino, no se me duerma, por favor. Entonces, de igual manera, estamos viendo, así como vemos unas muy fructíferas, muy floridas, también hay unas que están muy secas, ¿cierto? Son como sequedales, que por allá escasamente se le ve una florecita. Entonces, nosotros estamos llamados a fructificar. Y dependiendo de la presencia del Espíritu Santo, esa relación fuerte y firme que tenemos con Dios y con el Espíritu Santo, vamos a poder evidenciar ese fruto del Espíritu Santo. Recuerden que Dios no tiene favoritos. Dígale a su vecino, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Dígaselo así, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Pero ¿para qué nos capacita el Señor? ¿Para qué el Señor nos capacita? El Señor nos capacita para ser de bendición. Por eso le he puesto este título, ¿cierto? ¿Cómo le he escrito el título? Usados como bendición. Porque así como algunos son usados para bendición, hay otros que no mucho, ¿cierto? Usted y yo hemos sido llamados para ser usados como canales de bendición. Cuando pensamos en que fuimos llamados para hacer bendición, se me viene a la mente que aun cuando no es que el Padre ya no exista o el Hijo ya no exista, eso sería una herejía, lo que yo considero es que la tarea que el Padre hizo al principio, que fue la creación del hombre y todo lo que usted y yo vemos, el Señor hizo una tarea completa, ¿cierto? Por eso Él dijo, todo está hecho perfecto, todo está hecho perfecto, no le falta nada. Pero también después de eso está el Hijo, ¿cierto? Dios dice, voy a diseñar un plan para salvar al mundo. Está perdido. Voy a dar a mi Hijo, a lo más preciado, lo voy a dar por amor. Y el Hijo se dispone, ¿cierto? Como ese cordero inmolado, dispuesto a venir a ofrecer sacrificio en el altar para expiar su pecado y para expiar mi pecado. Pero después de que el Señor resucita, dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque es que mientras yo esté aquí, el Espíritu Santo va a estar sobre mi vida para hacer el ministerio que estoy haciendo. Pero si yo me voy, ¿les voy a enviar a quién? A otro consolador, al Espíritu Santo, que va a estar con ustedes hasta cuando yo vuelva. Y cuando viene el Espíritu Santo, ¿cierto? Les dice el Señor, estén allá en este lugar, estén allá. Y hasta que ustedes no sean empoderados, no pueden salir a hacer el trabajo. Porque solo el Espíritu Santo los iba a capacitar, nos va a capacitar para hacer la obra. Si el Señor Jesucristo lo vivió, el día que se bautizó, Él todavía no tenía un ministerio público, ¿cierto? Pero Él se bautizó y se vio la manifestación del Espíritu Santo sobre Él. Dice la palabra que vino una palomita, ¿cierto? Símbolo del Espíritu Santo y se posó allí en su hombro. Y en estos días, en el amanecer, yo compartía la importancia de no solamente recibir el Espíritu Santo, sino buscar que el Espíritu Santo permanezca en nosotros, para que nosotros podamos llevar, ¿qué? Fruto. Solo el Espíritu Santo nos capacita, solo el Espíritu Santo, el Señor Espíritu Santo está con nosotros para adiestrarnos, para enseñarnos. Por eso, mis amados, si es que cada vez que una persona se para en este lugar, por sencilla que sea, por nueva o antigua que sea, siempre véalo como un instrumento de Dios porque lo capacitó para bendecir a su iglesia. No podemos decir, es que a mí sí me gusta cuando está fulano, sutano, es que a mí no me gusta cuando está la pastora, pero me gusta mucho cuando está el pastor. O no me gusta cuando está el pastor, me gusta cuando está la pastora. No debería ocurrir eso en nuestra iglesia. Usted y yo debemos ver a cada instrumento, sea que esté en este lugar. Hace un momentico hablaba con un niño, que lo vi que el maestro le dio una orden y le hizo así. Y fuera de eso se agachó y se quedó ahí todo el tiempo de alabanza. Lo tuve que sacar. Y le tuve que dar cátedra. En un momentico le tuve que enseñar quién es el maestro.
¿A qué venimos aquí cuando venimos a adorar? ¿Por qué los niños no van directo a sus salones? ¿Por qué están aquí? Oré por él y se fue feliz a su clase. Porque muchos no hemos entendido que todos somos un cuerpo. Los maestros tienen capacidad para ayudar a los niños. Los que están aquí adorando son instrumentos de Dios para bendecir a la iglesia. El maestro que está en la escuela de líderes es un instrumento de Dios para edificar al cuerpo de Cristo. El que predica, el que aconseja, el que echa fuera demonios, el que decora. Todo lo que Dios nos ha dado es para bendecir a la iglesia. Por eso es que usted y yo debemos valorar cada persona que Dios le permite estar en este lugar sirviendo. Y debemos de trabajar al máximo para ver cómo yo puedo hacer parte del llamado, ¿cierto? Para bendecir, no para nosotros, porque lo que tenemos no es para nosotros. Y yo contaba esta mañana que tengo un hermano que hace tiempos él no estaba activo, pero le renovaron ya su licencia de pastor. Y me contaba alegremente que lo habían invitado a predicar en nuestra sede de Restrepo. Muy feliz estaba. Y esta mañana le escribía y le decía, hermano, yo también voy a predicar. Pero recuerdo que los dos estamos llamados para levantar el nombre en alto. Usted debe predicar en este lugar a Cristo. Y Él debe ser el exaltado en medio nuestro, porque es que es para eso los dones que Dios nos dio. Para levantar el nombre del Señor en alto. No es para jactarme de lo que Dios me ha dado. No es para sentirme muy grande porque puedo echar un demonio afuera. Le digo, mis amados, si no fuera por el Espíritu Santo, usted y yo tendríamos que salir corriendo. Porque es el mismo mundo de las tinieblas. Y el diablo tiene poder. No lo podemos desconocer. Es el Espíritu Santo el que nos capacita. Es Él el que nos da el amor. Es aquel que nos da amor para ir a abrazar a una persona, un habitante de calle. Para hablarle a una persona que está trabajando en la calle. Para abrazar a ese niño huérfano. Para ayudarle a esa mujer viuda. Eso nosotros, humanamente hablando, no estamos capacitados para hacerlo. Es solo el poder del Espíritu Santo quien obra en nosotros. ¿Cuál es ese don que el Señor le ha dado a usted? Que lo tiene ahí dormido, que lo tiene inactivo, que Dios está esperando que usted y yo lo pongamos por obra para que podamos crecer como su iglesia, para que ese ministerio del Señor Jesucristo sea expandido muchas veces. Porque cuando el Señor se fue y le da a sus discípulos el Espíritu Santo, es eso lo que hace, multiplicar su ministerio. Usted y yo somos los brazos extendidos de Jesucristo. Por eso es que cuando usted abraza a esa persona que tiene un conflicto, esa persona se siente ministrada por Dios. Es por eso cuando usted y yo le damos un consejo a esa persona que está en una lucha donde no encuentra salida, ve esa luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque Dios le dio a usted y me dio a mí esa capacidad para poder traer esperanza, para poder traer vida. Amén. Para restaurar, para que la gente crea que sí se puede. ¿Por qué? Porque Dios lo pudo hacer en nuestra vida. Porque somos testigos suyos. Y un testigo habla de lo que ha visto hacer en la vida de nosotros, ¿cierto? No podemos ir a contar lo que no hemos visto. Contamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que ha hecho en nuestra familia, lo que ha hecho en el ministerio, las cosas que el Señor nos ha podido permitir experimentar en nuestro ministerio. Tenemos que contarlo porque eso afirma la fe de muchas personas. Amén. Entonces necesitamos pagar un precio, sí. Eso no es gratuito. Y eso de seguro que si el Señor quisiera lo podría hacer. Pero les cuento, eso no va a ser de un día para otro. Todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Pero tenemos que arrancar de ya. Ojalá la iglesia, en medio de todo este tiempo, casi 2 meses que estamos hablando de este tema, que la iglesia entera ya se esté sintiendo movilizada a mirar a ver cómo puede hacer la tarea que se le ha encomendado. Entonces, mis amados, la manifestación de los frutos es la recompensa de dedicarle tiempo e invertir esfuerzo en cultivar la relación con el Espíritu Santo. Por ese motivo, entonces, mis amados, estamos todos llamados a fructificar.
Amén. Entonces, quiero que recordemos un poquito. El domingo pasado, el pastor nos estuvo predicando, ¿cierto?, sobre los dones y nos habló de 3 dones. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8. Romanos 12, 4 al 8. ¿Sí lo encontramos? Listo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, dígale así yo, porque usted y yo hacemos parte de la iglesia, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Entonces vamos a ver sobre el don de la exhortación. Ahí está en el versículo 8, el don de la exhortación. Y cuando hablamos de exhortación, a veces creemos que exhortar es regañar, ¿cierto? Yo lo he dicho varias veces porque al principio yo también lo creía así. Exhórtelo bien fuerte, ¿cierto? Uno decía así, exhórtelo. Y a veces uno creía que era solo regañar. Y resulta que cuando uno mira realmente el significado de lo que es el don de la exhortación, vemos que el don de la exhortación es el deseo, para los que están tomando nota, el deseo, la capacidad y el poder que Dios da para proclamar la palabra de Dios. Vuelvo y lo digo, es el deseo, la capacidad y el poder que da Dios para proclamar la palabra de Dios. Cuando nos paramos en algún lugar a predicar la palabra, el objetivo es que el Espíritu Santo ministre el corazón de esa persona, que se pueda volver en pos del Señor Jesucristo, que se arrepienta de los pecados y que pueda permanecer en el llamado, ¿cierto? Que no abandone su lugar donde Dios lo puso, en ese punto de partida, en esa carrera espiritual que usted y yo tenemos. Y realmente cuando predicamos lo que queremos es que esa fe que Dios nos puso a cada uno, porque a todos nos dio una medida de fe, que esa fe se active en su corazón y que esa fe pueda llevarlo a consagrarse al Señor y que pueda llegar hasta el final. Una de las cosas que más nos entristece es cuando le dedicamos mucho tiempo a una persona y queremos con pasión, con ahínco, que esa persona pueda superar ciertas luchas y que se pueda mantener hasta el finalizar, y aún a pesar de todo nuestro esfuerzo, de la intención de lo que hemos hecho, de oramos, ayunamos, los aconsejamos, lloramos. Yo he tenido que llorarle a personas para que sigan adelante. Y qué tristeza cuando uno ve al final de una temporada cómo muchos sencillamente se apartan, muchos se apartan. Entonces, creo que ese don de exhortación, todos nosotros estamos llamados para ejercer el don de la exhortación. Vamos a ver cómo. En Hechos capítulo 11, versículo 22 al 24, dice allí la palabra, Hechos 11, 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó. ¿Qué hizo? Exhortó a todos los que con propósito de corazón, a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es eso. ¿Qué pasó? Después de lo que ocurrió con Esteban, muchos fueron dispersados. Muchos creyentes lo que hicieron fue huir a diferentes partes. Y llegaron a un lugar allí en Antioquía y lo que hacen es que
habían unos varones de Chipre y de Cirene que estaban predicando, y esta noticia llegó a la iglesia en Jerusalén, donde estaban todos los discípulos del Señor, y claro, inmediatamente se preocupan porque no sabían cuál era la enseñanza que se estaba impartiendo allí. Entonces llaman a Bernabé y le dicen, vayan hasta allá y miren qué es lo que están enseñando allá. Pero qué bendición cuando llega Bernabé y dice que él vio ¿qué? La gracia de Dios. ¿Qué vio Bernabé? Dice ahí la Biblia que muchos habían creído, muchos estaban creyendo, muchos estaban siendo unidos a la iglesia. ¿Y qué es lo que dice él? Se llenó de gozo y lo que dijo fue, por favor, permanezcan, no se aparten. Han encontrado el camino verdadero, es el camino Jesucristo. Deben permanecer ahí. Y es la tarea que usted y yo tenemos. ¿Cuántas veces hemos visto un hermano que no ha vuelto y a veces nos ha pasado que no sacamos el rato para ir a visitar a nuestro hermano, ¿cierto? Animarlo a que vuelva. Qué importante que todos nosotros ejerzamos ese don, porque todos estamos capacitados para ejercer ese don. Mire que aquí ellos no daban por sentado de que iban a permanecer en el camino. Ellos estaban preocupados porque de todas maneras el pecado los estaba asediando, el mundo y Satanás, y seguramente los iban a convencer de que volvieran atrás. Eso nos ocurre hoy. Los nuevos, esas personas nuevitas, viven y libran una batalla espiritual muy fuerte, porque el enemigo no quiere que permanezcan. Y es ahí donde usted y yo tenemos que estar para animarlos, ¿cierto? Para animarlos para permanecer, para animarlos a avanzar, para animarlos a que al final de la carrera hay un gran galardón, y que es necesario que se apoye con otras personas. Entonces, qué bueno que todos nosotros podamos hacer lo que hizo Bernabé en su momento, pero también lo que hizo el apóstol. Hechos 14, 19 al 22, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba ¿qué? Muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, ¿y a dónde más? Y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Qué estaba haciendo el apóstol? Exhortando, amén, que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué les dijo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Nosotros hoy le decimos a los nuevos, le decimos a los antiguos, le decimos a los más viejitos, es necesario entrar al reino de los cielos sufriendo aflicciones. Dios lo va a permitir, pero Dios es fiel. Él va a estar ahí en cada momento, cada circunstancia, cada situación. Él estará ahí y Él es fiel y cumplidor de promesas. Dios nos cumplirá hasta el último día. Amén. Entonces, qué bueno. Sí, aplauda al Señor, es para Él. Entonces, ya sabemos más o menos cuál es el propósito de lo que es exhortar. Y estudiando un poquito sobre el término exhortación, me encontré que exhortación viene de una palabra griega que es paráclesis, que significa al lado de otro. Y paráclesis tiene que ver con Paracleto. ¿Ustedes saben quién es nuestro Paracleto? Es el Espíritu Santo, ¿cierto? Es uno de los nombres del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo es ¿qué? Consolador, es ¿qué más? Consejero, es nuestro abogado, es nuestro ayudador.
Y realmente cuando usted y yo ejercemos el don de la exhortación, es eso lo que hacemos. Aconsejamos, estamos al lado de alguien, aconsejándolo, ayudándolo, defendiéndolo de Satanás, porque hacemos guerra, ayunamos por él, clamamos, pedimos oración a otras personas, lo defendemos, ¿cierto? Nos ponemos delante de Dios a favor de esa persona que no puede. Estamos ejerciendo un labor de un abogado. Amén. Y qué bueno cuando usted y yo ejercemos eso delante del Señor. No que veamos la aflicción del hermano y realmente nos quedemos con las manos abajo. No, usted y yo tenemos que levantar las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortalezas. Y usted y yo estamos capacitados para ejercer esas armas. Entonces, es la capacidad concedida por el Espíritu Santo para ponernos al lado de otra persona. El don de la exhortación es esa capacidad, ese poder que usted y yo tenemos para ponernos en los zapatos de nuestro hermano y poderle ayudar, poderle animar, poderle impulsar, poderle aconsejar, poderle visitar. Amén. Estamos todos llamados para hacerlo. ¿Para qué? Para estimularlos, para aconsejarlos, confortar, defender y si toca amonestar, también. Hay que hacerlo, con prudencia, con sabiduría, con amor, pero seguramente muchas veces vamos a tener que amonestar, ¿cierto? Recuerden que este don está asociado con el don de la profecía. El pastor nos explicó hace 8 días qué es la profecía. Está asociado con la profecía, está asociado con el evangelista, está asociado con la enseñanza, está asociado con la consejería. Ahí en esos momentos es que usted y yo podemos ejercer ese don. Vamos con el segundo, el don de repartir. El don de repartir. ¿Cuál vimos? El exhortar. El don de repartir. ¿Qué es el don de repartir? Es la capacidad espiritual de compartir los bienes materiales con los que padecen necesidad. Es la capacidad espiritual de compartir los bienes materiales con los que padecen necesidad. Es contribuir alegremente y generosamente con la obra de Dios. Todo esto nos debe competir a nosotros, ¿cierto? Todos nosotros. La persona que tiene este don tiene claro que todo lo que tiene, que todo lo que recibe, proviene ¿de quién? De Dios. Y que si viene de Dios, yo lo debo disponer para también ayudar a otras personas, ¿cierto? Lo que he recibido de gracia, lo damos de gracia. Es un favor que Dios nos da. Asimismo, nosotros le contribuimos a otras personas. Entonces, qué bueno que nosotros podamos considerar que esas bendiciones que usted y yo hemos recibido también están para que usted y yo las pongamos a disposición de otros hermanos. Los que manifiestan este don lo hacen con sabiduría y amor, sin acepción de personas. No esperando ¿qué? Recompensas. No esperando nada a cambio, ni del que se le está ayudando o se le está contribuyendo, ni de Dios, ni de nadie. El que reparte, como se llama el don, el que reparte no manipula al necesitado. No está recordándole qué fue lo que hizo y qué fue, cómo fue que lo bendijo. Y acuérdese que yo qué día, ¿cierto? Tanto tiempo, no se le vaya a olvidar. Usted sabe que ahí vamos, ¿cierto? Me la debe. Algunos hacen eso. No, el que reparte lo da de manera ¿qué? Incondicional. No esperando nada a cambio. Por eso debemos revisar cuál es nuestra motivación cuando le ayudamos a otros, ¿cierto? Si yo sé que definitivamente ni esa persona, ni nadie, ni Dios me va a recompensar por lo que estamos haciendo, ¿lo seguiríamos haciendo con esa misma alegría y disposición? ¿Quién sabe, cierto? Entonces, si no es así, pues debemos evaluar si realmente, y si es así, pues vamos a poder decir, tengo el don de repartir. Entonces, este don se materializa como ayudando al que está pasando necesidad, contribuyendo, ¿cierto?, de manera material o económica al necesitado. Participa de proyectos ministeriales, ayuda a otros para que se capaciten en el ministerio. Mira la actividad que estamos haciendo con hombres.
Esto tiene que ver también con repartir, ¿cierto? Estamos contribuyendo, mucho o poco lo estamos haciendo. ¿Para qué? Para que otros sean capacitados, para que otros sean empoderados. En esto tiene que ver con los que gestionan por recursos, para los niños, para los pobres, para las viudas, para los mercados. Todo esto tiene que ver con repartir. En 2 Corintios 8, versículo 1 al 13, nos habla cómo era la iglesia primitiva, que creo que la iglesia primitiva para nosotros debe ser un gran desafío. 8 del 1 al 3 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿qué hicieron? ¿Abundaron en qué? En riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, ¿cómo? Conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces, mis amados, cuando usted y yo tomamos la decisión en nuestro corazón de participar de ese don, lo que estamos diciendo es: yo quiero servir a Dios y no a las riquezas, ¿cierto? No quiere decir que usted tiene que traer todo acá, porque cuando nosotros activamos o actuamos con este don, es cuando usted y yo contribuimos en este lugar. Sembramos para las cosas puntuales que a veces pedimos el apoyo de la iglesia. Traemos el diezmo, traemos las primicias, traemos las siembras, ¿cierto? Para un proyecto en especial. Ahí usted y yo estamos, ¿qué? Activando y ejerciendo este don. Dios bendice a toda alma generosa. Tercero, vamos rápidamente, el don de presidir. ¿El don de qué? De presidir. ¿Quién es? Bueno, algunos le dicen de presidir, también le dicen el don de liderazgo. ¿Quiénes son? Los que, esa es una capacidad espiritual que Dios le da a algunos hermanos para poder guiar, para poder dirigir, para poder liderar un grupo de vida, un ministerio, un proyecto, una actividad, de pronto una actividad que se hace colectiva para generar fondos para la iglesia. Todas estas cosas tienen que ver entonces con dirigir o liderar, alguien que va adelante. ¿Qué dice el apóstol sobre los dirigentes? Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12 al 13 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice? Me llamó la atención esta versión. Dice: amados hermanos, por favor léanlo conmigo, ¿sí? A ver, ayúdenme. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan, ¿cómo? Arduamente. ¿Para quién? Para ustedes. Y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Mira que para Pablo era muy importante valorar, era relevante reconocer y honrar y amar a los que trabajan en la obra. Y aquí no estoy hablando solamente de los pastores, estoy hablando de todos los líderes, de todas las personas que hacemos de una u otra manera ministerio en la iglesia. Todas las personas, aún los anfitriones, aún los intercesores, aún los asistentes, ese que aconseja, ese que va y visita, ese que trae un nuevo. Todas esas personas son dignos de honor. Amén. Y debemos, ¿qué? Amarlos. Debemos valorar el trabajo que ellos hacen. Entonces, qué bueno que nosotros, como el apóstol dice, podamos rendir consideración por causa de la obra que ellos hacen. Pues su actividad, ¿cuál es? Cuidar de las almas, ¿cierto? El bienestar de las almas. Entonces, sabemos que para nosotros los que servimos, podemos decir con certeza de que es un privilegio servirle al Señor. Es un privilegio servir a la iglesia. Es un privilegio poder poner nuestra vida en servicio a la iglesia. Es un verdadero honor. Hoy oramos para que Dios cada día levante nuevas, ¿qué? Generaciones. ¿Sí están conmigo? Levante nuevas, ¿qué? Generaciones que sean comprometidas, que amen lo que hacen, que sean apasionadas, que ese fuego del Espíritu Santo esté ahí ardiendo por dar lo mejor para el Señor y su obra. Cuarto y último, el don de la misericordia. ¿El don de qué? Todos somos llamados como cristianos a obrar con misericordia y hacer el bien
a nuestro prójimo. Pero el Espíritu Santo ha capacitado especialmente a algunos hermanos, ustedes yo creo que lo han notado, yo lo he notado, algunos hermanos les ha dado una especial sensibilidad con un impulso muy marcado para ofrecer ayuda práctica, inclusive dejando algunas cosas de su interés, cosas personales. Son personas que han renunciado aún a sus cosas, a su bienestar, porque las han puesto al servicio del Señor. Este don implica entonces sentir simpatía práctica, porque no solamente sentirlo y hasta ahí, no, es sentirlo pero actuar, ¿cierto? ¿Cómo hago parte para solucionar esa situación que ese hermano o esa hermana está viviendo en ese momento? Y entonces es ahí como muestra esa simpatía genuina y compasión real por los que sufren enfermedades, por los que están afligidos, por los que están buscando la mejor manera de salir del problema y no lo hallan y la persona está ahí, cuente conmigo, yo estoy con usted, mira, esto me lo dio el Señor, yo se lo presto, yo lo capacito, hágale, Dios le va a dar la salida, ¿cierto? Estamos ahí para poner nuestro servicio al bien de esta persona, lo visitamos. Vamos y oramos por ese enfermo, ese afligido, vamos y estamos con él, lo acompañamos. Esas brigadas de salud, esas situaciones de pronto de desastre, ¿cierto? De una situación que se haya presentado en algún lado. Ahí mismo todo el mundo se vuelca, ¿cierto? Para ayudar y suplir esas necesidades. Entonces, le damos la gloria a Dios y yo soy una convencida que este ministerio y este don se ha venido enriqueciendo y se ha venido consolidando con el tiempo, porque el buen samaritano se ha venido fortaleciendo con un buen equipo donde uno ve realmente un alto compromiso y una pasión por lo que hacen. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Gracias a Dios, porque se ha extendido no solamente para dar ayudas aquí en la iglesia, sino que también se ha extendido para ayudar a los habitantes de calle y aún a las cárceles. Yo decía esta mañana que yo ya me ofrecí para ser parte de este grupo, todavía no he entrado, pero realmente me llama la atención poder hacer parte de ese grupo y poder ir y predicar la palabra del Señor. Lo que yo hago acá, poderlo hacer en otro lugar también, ¿cierto? Salirnos un poquito de nuestra zona ¿de qué? De confort. Porque hay necesidades, ¿qué? Muchas, ¿cierto? Hay muchas necesidades. Entonces, donde hay necesidad, ahí tenemos que estar. Usted y yo como iglesia, Dios nos capacitó para ser canales de bendición, ¿cierto? ¿Usados para qué? ¿Cómo se llama la predicación? Usados para bendición. Usted y yo somos llamados para ser usados para bendición. Creo que tanto el don de exhortación como el de repartir, como el de presidir, el de misericordia, son regalos para ser usados como bendición para muchos. Quiero que se pongan en pie, por favor. La Biblia dice que nosotros debemos abundar en dones. Amén. La Biblia dice que debemos ¿qué? Abundar en dones. Esos que son repartidos por la gracia de Dios y no por méritos. Quiero que cierre sus ojitos allí y vamos a estar un momentico ahí muy reflexivos con lo que les estoy diciendo. Sé que Dios va a ministrar cada uno de nuestros corazones. La Biblia nos enseña que debemos abundar en dones. Pero esos dones que no nos hemos ganado por simpatía ni por amistad, sino porque han sido dados y hemos sido recibidos por pura gracia. Esa gracia que Dios ha dispuesto para con nosotros. No por méritos nuestros, no por influencia, sino porque el Espíritu Santo ha decidido darnos y capacitarnos con uno o varios dones, con el fin de ponerlos al servicio del Señor, con el fin de ponerlos para que la iglesia sea edificada, para edificarnos los unos a los otros. Dios quiere y anhela usarnos como bendición para su iglesia. Dios está dispuesto a suplir a través de la diversidad de los dones todas las necesidades que usted y yo tenemos. A través de su Espíritu Santo, Dios ha puesto cada cosa que usted y yo necesitamos, ha capacitado a uno de ustedes para poder suplir la necesidad del pueblo. El apóstol Pablo decía
a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Creo que todos nosotros debemos darle gracias a Dios porque nos ha tenido por fieles y escogió estar en cada uno de nosotros. Ha determinado tener su morada en su vida y en mi vida, capacitarnos con el poder que lo levantó de entre los muertos. Ese mismo poder, esa misma semilla, todos la hemos recibido. No es más, no es menos, es la misma persona del Señor Espíritu Santo. Y Él está dispuesto a crecer en nosotros en la medida en que cultivemos nuestra relación con Él. Él nos va a capacitar para suplir necesidades dentro del pueblo, en la familia, en el lugar donde usted está trabajando. Dios lo capacita para bendecir a muchos. Dios lo va a usar para bendecir a muchos, pero hay una clave, hay un gran secreto que lo dijo el Señor Jesús a sus discípulos enseñándoles sobre la vid. En el versículo 5 del capítulo 15 de Juan: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Iglesia, dependemos del Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestra vida. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo está en medio nuestro y nos ha capacitado para grandes cosas. Solo es buscar un poco más allá y averiguar a los pies del Señor, que nos pueda mostrar qué es lo que Él nos dio por gracia. Señor, hoy en el nombre de Jesús, yo te pido que como iglesia nos perdones. Pídale perdón al Señor. Dígale al Señor: perdóname porque de pronto he sido un poco indiferente, de pronto he ignorado esta información, no he estudiado, no he estado profundizando, escudriñando la palabra. Perdóname si he sido indiferente. Perdóname, Señor, si he sido apático a este tema. No quiero servir, no quiero comprometerme, no me parece, no estoy capacitado. Yo le digo, mis amados, usted está capacitado con el poder de Dios. El que creó todo lo que usted y yo vemos está en su vida y está en mi vida operando en este tiempo. El Espíritu Santo. Hoy, Señor, nos consagramos. Dígale al Señor: Señor, yo me consagro. Yo me consagro al servicio tuyo y al servicio de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos para buscar más en comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos dones y ese talento, ese ministerio que tú me confiaste para bendición de muchos? Dígale: Señor, ayúdanos como iglesia. Dígalo: ayúdanos como iglesia para que la iglesia crezca, para que la iglesia sepa, para que la iglesia tenga revelación del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos dones de poder? Y que la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo por medio de los dones, Señor, alcance a multitudes, Señor amado, nuestras familias, pero también los de nuestro entorno, en trabajos y en vecindad. Padre, hoy bendigo a la iglesia, Señor. Hoy proclamo que la iglesia suba, es una iglesia que se mueve en la sobrenaturalidad de los dones del Espíritu Santo. Gracias porque seremos fructíferos. Dígalo: amén. Yo soy fructífero, llevaré fruto dentro y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.